tomando asiento. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada técnica sobre fauna y carreteras organizada. Son como los alumnos de la escuela, que no se callan cuando empiezan a hablar. Como decía, vamos a dar inicio a esta jornada técnica sobre fauna y carreteras organizada por la Asociación Técnica de Carreteras con la colaboración de ACES y promovida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En esta mesa de inauguración va a intervenir en primer lugar don Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que nos recibe en este salón de actos. Buenos días y bienvenidos todos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que quiero que sea siempre la casa de esta profesión, de todo este sector. Y para mí siempre es una alegría recibir en cualquier jornada, cualquier acto que se pueda organizar en esta casa. Esta colaboración que se tiene con la Asociación Técnica de la Carretera, con ACES y con el Ministerio, especialmente con la Dirección General de Carreteras, pues ya llevamos varias jornadas realizándolas y como he dicho antes, para mí siempre es una alegría tener aquí al Director General de Carreteras, a la presidenta de la ATC, al presidente de ACES y a mi querido amigo, su director de conservación. Así que a todos, bienvenidos aquí. Quiero resaltar además que ATC se creó como un foro también de colaboración entre la administración y el sector privado, con lo cual creo que una jornada como esta pues también tiene mucho sentido para la propia existencia de ATC. Como todos sabéis, ya entrando un poco en materia con esta jornada, pues los accidentes por encontrarse animales muertos o con animales en las calzadas pues van aumentando, especialmente en las zonas rurales, por lo cual era interesante tener una nota como la que se ha sacado la Dirección General de Carreteras, la nota de servicios 3/2022, en la que va a ser casi un poco el centro de esta jornada. Así que me parece interesante darla a conocer y que se conozca cómo se realiza esta gestión. También quisiera resaltar que la Ingeniería de Caminos española está y debe seguir realizando aportaciones que sirvan para la mejora y garantizar la seguridad en las carreteras y, como no, la protección también de la fauna. Concluyo, de luego, agradeciendo a ATC, a ACES y al Ministerio el impulso de esta jornada. Ya sabéis todos que contáis con el apoyo del colegio en un objetivo que es el de aumentar la seguridad vial y en la defensa de invertir en el mantenimiento y conservación de las carreteras. Nada más. Muchas gracias. A continuación interviene don Pablo Sáez, presidente de ACES. Hola, muy buenos días. Yo creo que una excelente forma de comenzar las breves palabras que tengo intención de dirigiros es felicitar. Y yo creo que es obligatorio felicitar a la Subdirección de Conservación por la idea que ha tenido no solo ya de realizar notas de servicio, sino de hacer una presentación formal e institucional de esas notas de servicio en unas jornadas. Os recuerdo que el año pasado ya tuvimos la presentación de la nota de servicio de seguridad en conservación y una jornada que tuvo pues la misma recepción que ha tenido esta. Esta nota de servicio, además, quiero destacar que es fruto de un grupo de trabajo que hace ya unos años se constituyó entre la Subdirección de Conservación y nuestra asociación. Creo que de una forma abierta y diáfana se abordó la problemática y, en buena medida, la nota de servicio recoge buena parte de las conclusiones y de la metodología que en ese grupo de trabajo se realizó. Y quiero finalizar aprovechando que
que el Pisuerga pasa por Valladolid. Yo creo que todos lo sabéis, pero como yo resido en este momento en Valladolid, pues creo que es una buena oportunidad. Quiero deciros que cuando el Ministerio sacó las muestras de interés de los fondos Next Generation, la respuesta del sector de conservación fue pobre. Sin embargo, en los retos que ahora mismo ha sacado la Dirección General de Conservación, intuyo que la respuesta ha sido muchísimo mejor que la que fue hace unos meses. Pero yo creo que el sector no solo está en eso, sino que se está avanzando y se está perfilando, y posiblemente en un par de meses podamos presentar un proyecto tractor del sector de conservación buscando mejora en la movilidad, mejora en la seguridad y mejora en la competitividad y en la implantación de un sector que realmente tiene sentido y que lo debe de tener más adelante. Muchas gracias por vuestra presencia, por el interés, y muchas gracias a la ATC por esta colaboración que ya llevamos realizando desde hace unos años. A continuación toma la palabra doña María del Rosario Cornejo, presidenta de la Asociación Técnica de Carreteras. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Gracias, presidente, por cedernos, como siempre, esta sala. Gracias, director, por acompañarnos hoy. Bienvenidos todos a esta jornada organizada, como sabéis, por la Asociación Técnica de Carreteras en colaboración con ACEX, pero que ha sido promovida muy directamente por la Dirección General de Carreteras, por la Subdirección General de Conservación y en especial por Paula Pérez, que está aquí, que es la que ha montado el programa y ha organizado todo esto. La jornada tiene su origen en la nota de servicio que ya hemos comentado, la 3/2022, sobre el procedimiento de actuación de equipos de conservación ante la presencia de animales muertos. Una nota de servicio que pretende abundar en la seguridad vial de los trabajadores de la carretera y, por supuesto, de los usuarios de la misma. Y, a su vez, la segunda parte de la mañana se dedicará al aspecto contrario. El primero es... La primera parte de la jornada es la seguridad vial de los usuarios y la segunda es cómo los usuarios de la carretera podemos perjudicar fauna que ha sido fragmentada por la construcción de una carretera y que puede en algunos casos estar en riesgo de extinción. En la sesión de por la tarde me parece que es una sesión que va a resultar muy interesante para todos. Se recogerán las experiencias. Vendrán representantes para hablar de sus experiencias de la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León. Creo que es muy interesante escuchar esas experiencias. Al final, los animales no distinguen si es una carretera del Estado o de una diputación o una comunidad autónoma. De hecho, todos vimos durante el COVID cómo incluso bajaban a zonas urbanas. Y escuchar cómo lo gestionan otras administraciones creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Ya para terminar, la guinda al pastel de la jornada es la mesa redonda de por la tarde, Carreteras respetuosas con la fauna, moderada por Rosalía Bravo, su directora general de proyectos, que creo que será muy interesante y será una clausura perfecta a la jornada. Y no quiero despedirme sin recordarles que en la segunda semana de marzo se desarrollan las jornadas de vialidad invernal y la tercera de abril el Simposio Nacional de Firmes. Ambos eventos se realizan una vez cada 4 años. En esta ocasión, también consecuencia del COVID, se ha retrasado un año más, va a ser cada 5 años. Se han acumulado pues, normativa nuestra, experiencia de las empresas, nueva tecnología, etcétera, que yo creo que va a ser muy interesante y seguro que todos aprenderemos mucho de ellos. Y sin más, muchas gracias, disfruten de la jornada. A continuación, don Álvaro Navarreño, subdirector general de Conservación del mismo. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia. Quería comentar cinco ideas fundamentales acerca del tema de la fauna, ¿no? Una de ellas es que primero que es de justicia hablar de que la Dirección General se han venido haciendo actuaciones de fauna en la Dirección General de Carreteras a lo largo de muchos años.
Como todos sabéis, se han hecho actuaciones de muchos tipos, cerramientos, pasos de fauna. Es un tema que se ha trabajado mucho y a lo largo en el pasado, y no cabe duda que hay mucho por hacer y mucho por mejorar. Ese es uno de los objetivos de esta nota, poner de manifiesto el problema y comentarlo y avanzar en esa línea, ¿no? Es cierto que la eficacia de las actuaciones ha sido también muy discutible y todavía pues, está siendo objeto de análisis, ¿no? Pero, como digo, señalar la idea de que la Dirección General se ha venido trabajando y que estamos también en un momento actual de transformación y de búsqueda de soluciones novedosas, soluciones tecnológicamente mucho más avanzadas, y ese es un poco el objetivo de esta jornada. En segundo lugar, comentar que estas actuaciones vinculadas al tema de la fauna, como sabéis, están también o son financiables por los fondos PRTR, ¿no? Es importante también decir que tenemos en torno a 15 o 10 millones comprometidos para actuaciones de este tipo, en las que ya estamos redactando proyectos o están ya en fase de supervisión, e intentaremos, pues, como digo, con cargo a estos fondos, seguir mejorando y buscando incluso nuevos proyectos que podamos financiar de esta manera, ¿no? Es un punto importante. También decir, y por eso se ha contado con el sector, que ha habido muchos avances en señalización inteligente vinculada a la fauna y señalización específica, ¿no? Que nos va a permitir, desde luego, conseguir los objetivos del programa que tenemos hoy previsto de disminuir la fragmentación de hábitats que tenemos actualmente en el territorio. El tercer punto era que la jornada tiene el nombre de fauna y carretera, y con ello lo que se pretende es fomentar de alguna manera la estrategia actual del misma, de hablar de la movilidad sostenible, segura y conectada. Con el tema de la señalización inteligente, desde luego, se pone de manifiesto, ¿no? Es una colaboración entre ministerios, además. Hoy interviene también Miteco, otras administraciones y la sociedad civil, en la línea, como digo, de esa estrategia marcada por el Ministerio hace ya años. En cuarto lugar, comentar sobre la nota de servicio 3/2022. En primer lugar, que hemos conseguido el objetivo, que es poner encima de la mesa este problema de los procedimientos de actuación en la retirada de animales muertos. La acogida ha sido muy buena, pero es cierto que se han cometido algunos fallos. Por un lado, se nos está echando en cara que es necesaria mucha más formación para los operarios en las empresas. Evidentemente, pues eso tenemos que mejorar, y desde luego el futuro es prometedor en este sentido, y tenemos que, a través de las distintas asociaciones y de la propia Dirección General, mejorar en esa línea, ¿no? Y segundo, la necesidad de equipos de protección, todos lo habéis dicho, equipos de protección individual y equipos necesarios para poder gestionar estos animales, en este caso muertos, ¿no? Para evitar riesgos de la salud pública. Ese es un tema que tenemos que poner encima de la mesa, que hay que mejorar en los pliegos y trabajar en eso. También agradecer, como comentaba antes Charo, pues la colaboración para sacar esta nota lo más rápidamente posible con el personal de las subdirecciones y de las demarcaciones, ¿no? Y aquí agradecer también a nivel personal el trabajo de Paula. Y por último, ya para finalizar, el número de operaciones vinculadas a la fauna en algunas provincias y en algunas unidades de carretera es superior a 600 a lo largo del año. Es decir, como me habéis trasladado a muchos de vosotros, es una operación muy rutinaria, el temas vinculados con la fauna. Esto pone de manifiesto la importancia de este asunto y, sobre todo, el importante problema de seguridad vial que tenemos y problema medioambiental también, para intentar evitar, como he dicho, en lo posible la pérdida de hábitats para la biodiversidad. Eso es otro de los objetivos de esta jornada. Y sin más, pues desearos que la jornada sea provechosa y agradeceros a todos la participación. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el director general de Carreteras, don Juan Pedro Fernández Palomino. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Caminos por acoger esta jornada, a ATC y ACEX también por impulsarla, y a todos los compañeros del Ministerio y de otras administraciones que nos acompañan, porque bueno, hoy es un día que sí que me interesaba estar. Álvaro lo sabe, que es un tema que me interesa especialmente, que en la nota de servicio 3/22 que se aprobó recientemente he participado también directamente, ¿verdad? Fue al poco de incorporarme, y quizá Álvaro y Paula ahí no entendían por qué el director se metía a editar esta nota de servicio, pero creo que era importante, porque si bien parece un texto de carácter meramente operativo de las tareas de conservación, creo que cualquier regulación de los efectivos de carreteras, ¿no?, y de los compañeros que las conservan, tiene un mensaje claro, ¿vale? Entonces, ves la nota, ¿verdad? Es la gestión de animales muertos, ¿no?, en las carreteras, que ya venía
con un trabajo muy desarrollado, con transición ecológica, ¿no? para el tema de las especies protegidas, pero bueno, también había ahí un factor importante que creo que estaba cojo, ¿no? Y que creo que humaniza también la gestión de la carretera y de los usuarios anexos. Yo creo que ahí las empresas de conservación lo han entendido. Entiendo también que esa exigencia de la que habla Álvaro, ¿verdad? Que se ha hecho un punto más, pues viene de mi pluma, y también en mi ánimo está pues colaborar y ayudar al sector a que se adapte a este nuevo contexto. También quiero poner de manifiesto que la jornada, y lo hemos hablado antes con los compañeros, está muy bien enfocada, porque con la excusa de la aprobación de la nota de servicio abarcamos un marco mucho más amplio del problema, ¿no? que hay en la gestión de las carreteras, y que van a exponer durante todo el día compañeros de otras administraciones, pero también quiero reconocer el trabajo de las demarcaciones de carreteras que nos acompañan hoy, ¿no? de Cantabria, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía Occidental, muchos compañeros que están en el territorio realmente lidiando con este problema y aportando ideas que, junto con las empresas de señalización y de gestión ambiental, están haciendo un trabajo verdaderamente importante. También creo que el momento es muy oportuno porque, como te han anunciado los compañeros, llega una línea de financiación específica para esto, ¿no? que siempre quizá haya podido tratarse como desde hace ya años, pero como un tema de difícil éxito. Se trabaja mucho, se investiga, pero realmente los resultados no son siempre los esperados, pero con la financiación del plan de recuperación y con la participación y la colaboración de la Comisión Europea en este tipo de trabajos, creo que es un contexto muy propicio también para impulsarlo. Y por otro lado, que también lo ha comentado el compañero de ACEX, la consulta que hemos hecho para la compra pública innovadora, uno de los retos es la protección de usuarios vulnerables y las soluciones para lidiar con el tema de la fauna. Esto también lo hemos comentado antes, ¿no? Dice, es un problema complejo, que los resultados no están siendo quizá los esperados, pero hay soluciones ya verdaderamente interesantes. Y yo les he dicho debatiendo esto, digo, ¿quién estaba antes, ¿no? Si el hábitat o la carretera, ¿no? El animal no deja de cruzar, ponemos cuestiones, sigue yendo allí, ¿no? Digo, pero es que era lo que hacía antes, ¿no? Y ahora estamos nosotros allí. Pues eso es lo bueno que aporta la jornada, ¿no? La concepción, la planificación de las carreteras y su proyecto para convivir en un hábitat que normalmente fragmentamos, que vamos minimizando, ¿no? Que nuestro marco también normativo es tan restrictivo en parte por este aspecto, y creo que se complementa muy bien. Vamos a ver las cuestiones de la gestión pura de esta nota, o de cómo la integramos y cómo la hacemos nuestra con el sector de la conservación, para luego ver cómo podemos minimizar ese problema, que al final es un problema de seguridad vial importante y un problema ambiental. Y insistir de nuevo en que me hacía especial ilusión y tenía especial interés en poder dar la apertura a esta jornada, porque he participado personalmente, porque es un tema que creo que debemos tomarnos todos en serio, que hay plena colaboración por parte de las empresas, hay ideas muy buenas, que hemos hecho ya un primer análisis de las propuestas que se mandaron a la compra pública innovadora, pero también indican esas propuestas que estamos en la buena dirección, porque muchas de ellas los compañeros en el territorio ya están investigándolas, impulsándolas y aplicándolas. Nada más. Yo solo quiero transmitiros que es un tema importante para la Dirección General de Carreteras, para el Ministerio, que es una jornada muy oportuna y que espero que la disfrutéis, que va a ser un día intenso y con unas ponencias realmente interesantes. Muchas gracias. Pues sin más, para cumplir luego los horarios, porque si no a las 5:30 alguno se tendrá que ir, vamos a pasar a la primera sesión, que será la sesión de actuación de equipos de conservación ante la presencia de animales muertos. Voy a pedir a María Santino, a Roberto Llamas y a Guillermo Llopis que suban a la mesa.
aunque sé que es muy difícil, por experiencia propia, pues os pediría que fuerais breves, atendiéndonos al horario, si no os haré alguna señalita. Y sobre todo que dejéis algo de tiempo, si es posible, para que las personas de la sala pues os puedan hacer alguna pregunta al final, que seguramente alguien necesitará alguna aclaración. Vamos a empezar con María, que nos va a hablar de la nota de servicio 3/2022 sobre procedimiento de actuación de los servicios de conservación ante la presencia de animales muertos en la carretera. María. Hola, buenos días. Yo voy a hablar del procedimiento de actuación de los equipos de conservación para la retirada de animales muertos de las carreteras, que se ha incluido en la nota de servicio 3/2022. Esta nota de servicio ha sido redactada en la Subdirección de Conservación, pero ha contado con las aportaciones de unidades de carreteras, empresas de conservación y también con técnicos de la Subdirección de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transición Ecológica. La retirada de animales muertos hay que hacerla cumpliendo con la legislación vigente. ¿Qué legislación es de aplicación? Está la legislación SANDACH. Bueno, SANDACH es el acrónimo de subproductos animales no destinados al consumo humano. Y tenemos, por un lado, dos reglamentos europeos que están. Es el 1069/2009, que fue desarrollado posteriormente por el reglamento 1042/2011. Las disposiciones específicas que competen a España están incluidas dentro del Real Decreto 1528/2012. También es de aplicación la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, la Ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad en la parte referente a los animales protegidos, y luego hay legislación autonómica también de SANDACH. ¿Cuál es el objetivo de la nota? Lo que se pretende con la nota es tener un protocolo común para todos los sectores de conservación, de manera que sea una herramienta práctica. La aplicación de la nota es siempre que aparezcan partes de animales o cuerpos enteros en la carretera. Y, como he dicho, la retirada hay que hacerla cumpliendo con la legislación vigente. La presencia de animales puede suponer un peligro para la circulación, ya que eso es un objeto dentro de la carretera, y también cualquier resto, por pequeño que sea, hay que retirarlo porque otros animales carroñeros se pueden ver atraídos y al final producirse un accidente de peores consecuencias. Con los datos de accidentalidad en ciertos puntos, la dirección del contrato y la demarcación de carreteras puede exigir a las empresas de conservación que realicen estudios de atropello de fauna y que tomen posibles medidas para reducirlas, como puede ser un refuerzo de la señalización vertical, mejorar el cerramiento existente en las vías con cerramiento, utilizar disuasores de fauna y hacer limpieza tanto del drenaje transversal como de los pasos a distinto nivel para que sean utilizados por la fauna silvestre. Para la nota de servicio se han utilizado las categorías de animales que fija los reglamentos europeos, que en la parte que nos afecta está, por un lado, la categoría 1, que son los animales domésticos, y la categoría 2, que son los animales de ganadería y también los animales salvajes. Hay un apartado especial que lo hemos separado, que son los animales protegidos o de especial interés. Procedimiento de actuación. Bueno, pues de manera general el procedimiento de actuación comienza con la señalización de la zona afectada y la canalización del tráfico para evitar posibles peligros. Después se retirará el animal fuera de la plataforma, lo más lejos posible, si es posible más allá de la cuneta, utilizando los medios auxiliares que sean necesarios. Se garantizará siempre la posterior recuperación de los restos, o sea que se tiene que dejar constancia de dónde se han ubicado los restos.
Se tomarán fotografías y todos los datos necesarios para cumplimentar un parte de incidencias. Y ahora voy a explicar los diferentes procedimientos en función de la categoría de los animales. Primero están los animales de la categoría 1, que son los animales domésticos con o sin chip, y luego los de la categoría 2 con chip, que son los animales de ganadería. En este caso, para los animales domésticos se les va a pasar un lector de chip. Se anotará el número que aparece en el lector de chip, y a través de la página de la REIAC, que es la Red Española de Identificación de Animales Domésticos, se localizará al dueño. Una vez localizado al dueño, se le dará un plazo de 48 horas para que recoja los restos. Si el animal doméstico no tiene chip o se trata de un animal de la categoría 2, entonces lo que se hará es avisar mediante fax o correo electrónico al organismo competente, que dependerá, puede ser bien el ayuntamiento del término municipal donde se han encontrado los restos, las comunidades autónomas o el gestor que tenga contratada la comunidad autónoma. Se les indicará la ubicación de los animales, se dejará constancia en los partes de comunicaciones de todas las llamadas, correos electrónicos y toda la información transmitida, y se les indicará dónde está el animal para que procedan a su retirada. Si es necesario, se les facilitará ayuda de los equipos de conservación para señalizar la zona durante la recogida del animal. Para zonas de difícil acceso, esto, como ya he indicado, es una situación excepcional, no es el procedimiento común. Entonces, zonas de carreteras sinuosas o zonas de difícil acceso donde pudiera ser un peligro el retirar los restos de esa zona, entonces, si la empresa de conservación está de alta como transportista Sandage, que estos indican los pliegos, entonces los restos serán trasladados al centro de conservación y el organismo competente o el dueño del animal pasarán a recogerlos del centro de conservación. Se rellenará un parte de incidencias indicando todos los datos de la operación realizada. Para poder realizar estas actuaciones de llevar los restos al centro COEX, por un lado, como he dicho, tiene que estar acreditada como transportista Sandage, la empresa, y tiene que disponer de los medios materiales y los EPIs necesarios para la retirada de los restos. Posteriormente a la retirada se realizará la limpieza y desinfección tanto de contenedores como del vehículo utilizado. El segundo procedimiento se trata de animales silvestres, o sea, de la categoría 2 que no tienen chip. En este caso se avisará al gestor autorizado de la comunidad autónoma si es que lo tiene, y en el caso de no tenerlo se avisará al gestor, si no existe gestor, perdón, se avisará al cuerpo de agentes medioambientales. Y bueno, el procedimiento excepcional que he comentado antes, el de las zonas de difícil acceso, será también de aplicación aquí, lo mismo si la empresa está acreditada como transportista Sandage. Y por último, el tema de los animales protegidos. Se ha incluido dentro de la nota de servicio un anexo número 1 con un listado de los animales protegidos que es más común encontrar dentro de las carreteras. Y en el caso de que sea posible identificar uno de los animales como un animal protegido, en ese caso se avisará al cuerpo de agentes medioambientales de la comunidad autónoma, que serán los encargados de gestionar los restos. Para poder identificar las especies, o sea, porque el listado es bastante complejo, desde la Subdirección General de Biodiversidad y la Dirección General de Carreteras está pensado el desarrollar alguna herramienta práctica que sirva para, mediante la toma de alguna foto, identificar la especie, o bien alguna guía de identificación de especies. El cuerpo, como ya lo he dicho, será retirado por los agentes medioambientales, pero desde la empresa de conservación se deberán tomar una serie de datos que son la fecha y hora donde se han encontrado los restos, las coordenadas del punto donde se han encontrado, fotos del animal, especie, si ha sido posible su identificación. Y se estudiarán medidas correctoras en el caso de que se produzcan diversos accidentes de fauna protegida.
La recogida de los datos, la función es completar un registro que estamos obligados por el artículo 57.2 de la Ley 42/2007 de Biodiversidad, y trimestralmente la demarcación de carreteras deberá transmitir información a la subdirección sobre los animales protegidos que han sido atropellados. Y bueno, se incluye dentro de la nota de servicio también qué formación y qué medios materiales necesitan las empresas y los operarios para poder realizar estas tareas. La formación que se incluye es sin perjuicio de las responsabilidades y competencias que fija la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y como mínimo serán riesgos medioambientales, riesgos sanitarios tanto de la salud pública como de la salud animal, medida para evitar riesgos en el caso de enfermedades epidémicas, seguridad y riesgos laborales, manejo de equipos y la identificación de las especies. Y como medios materiales a utilizar estará, por un lado, el lector de chip para identificar a los animales domésticos. Se utilizarán mascarillas FFP3 de un solo uso, gafas panorámicas, botas de caña alta, guantes de protección mecánica y biológica, monos de un solo uso, para la retirada de animales, las bolsas para cadáveres de animales, contenedores estancos para sándwich que tengan ruedas y luego desinfectantes para la limpieza tanto de vehículos, contenedores como del arcón frigorífico. Bueno, no he comentado antes que la idea es no acumular animales dentro del centro COES, o sea que si se hiciera el método excepcional de llevarnos los animales al centro COES, se deberá avisar al gestor o al dueño para que lo retire inmediatamente. Se ha comentado, creo que lo ha comentado Álvaro, que debido a la necesidad de dar formación al personal y disponer de medios materiales, se va a hacer una modificación de la entrada en vigor de la nota de servicio, dando un plazo de 6 meses para que se puedan equipar y dar formación. Bueno, y por último, como ya he comentado, en el anexo 1 se incluye la relación de especies silvestres que tienen especial protección y que son más susceptibles de ser encontradas en las carreteras, que proceden del catálogo español de especies amenazadas y en régimen de especial protección. Y bueno, con eso termino. A continuación, don Roberto Llama, de la Subdirección General de Conservación del MIDMA, nos va a hablar sobre el análisis de la accidentalidad por atropello de animales, tramos más peligrosos y actuaciones preventivas. Roberto. Gracias, buenos días a todos. Esto va para... Bueno, en mi intervención la he estructurado, como veis ahí, en un pequeño índice, que me voy a centrar fundamentalmente en el análisis de los resultados de la accidentalidad, y no solo los accidentes con víctimas, sino también lo que he denominado incidentes, que como veremos son muy mayoritarios. Hablar una pincelada de la legislación referente al tema de la accidentalidad con animales y después algunas medidas que hemos llevado a cabo o que estamos llevando a cabo desde el punto de vista de nuevas tecnologías, para finalizar con unas conclusiones. Bueno, a modo de introducción sí quería dejar enfocado un poco cuál es el problema. El problema que en los últimos años, con el crecimiento de las infraestructuras, se ha creado, a pesar de todas las actuaciones que se han llevado a cabo con las declaraciones de impacto ambiental, pues una cierta fragmentación de los hábitats naturales, y especialmente en aquellas carreteras en las que tienen una intensidad de tráfico elevada, digamos por encima de 10.000 kilómetros, pues es bastante infranqueable. Esto ha conllevado a que hayamos realizado análisis de accidentalidad para identificar qué zonas son las más conflictivas e intentar actuar ahí con métodos tradicionales, entre comillas lo de tradicionales, porque hemos siempre ido innovando según salían nuevos productos, pero que eran más bien puntuales y no del todo eficaces, y tenemos ahora otras posibilidades, nuevas tecnologías que nos van a permitir, o eso esperamos, ampliar el espectro, digamos el espacio donde actuar con una mayor efectividad y un coste relativamente moderado. Y en eso está la Dirección General de Carreteras.
Bueno, en cuanto a enfocar el problema, he cogido los datos de los últimos 5 años y, como veis ahí, pues los accidentes con víctimas con implicación de animales pues son relativamente bajos en la red del Estado. Estamos hablando de 170 de media de accidentes con víctimas al año, ¿vale? Realmente la gravedad no es muy elevada, un 0,3%, 7 víctimas en 5 años, afortunadamente no es muy elevado, pero tenemos una cantidad de incidentes, que yo le he llamado incidentes, que no solo son accidentes con víctimas, son daños materiales o simplemente atropellos sin apenas daños, que superan en 500 veces prácticamente, 480 veces, los accidentes con implicación de animales. Para que nos hagamos una idea, al cabo del año, un año medio, son 82.000 incidentes con animales, que algunos se recogen en la cuneta o en los arcenes sin identificar el vehículo. Es decir, una media de 1.600 incidentes con animales por provincia. Claro, provincias que tienen más, provincias que tienen menos, carreteras que tienen más. Tenemos, como sabéis, algo menos de 10.000 accidentes con víctimas en la red del Estado, pues esto supone 8 veces más de incidentes con animales, ¿no? Prácticamente muy pocos son accidentes con víctimas, como he dicho, y casi el 85%, más del 85%, son sin daños ni humanos ni materiales. Ahí está distribuido los accidentes por año de analizado y se ve un incremento de la accidentalidad en los últimos años que llama la atención que en el 2020, con el confinamiento, pues se ha producido una ampliación de ese incremento de accidentes, ¿no? Con lo cual tenemos un problema que tenemos que ir resolviendo a medida que podamos, ¿no? Con las medidas y presupuesto que tengamos. El 80% de los accidentes son choques contra animales y el resto son pues maniobras evasivas para tratar de evitar ese impacto con el animal que produce salidas de vía u otro tipo de accidentes. Mayoritariamente los accidentes se producen en las carreteras convencionales, lógicamente, porque no suelen estar valladas, pero en gran capacidad, que se produce el 40%, llama la atención que el 30% se produce en las autovías y el 10% en las autopistas. Mayoritariamente se introducen por los enlaces los animales. Como veremos, hay animales de todo tipo, variados, y nos llamará la atención. Bueno, hablando un poco por el reparto geográfico, por demarcaciones, pues Cataluña es la demarcación que más porcentaje de accidentes con víctimas lleva también asociada, un 14,5%, y después le siguen Galicia, Castilla y León Occidental y Valencia, y Murcia es la que menos. Cataluña también tiene un gran porcentaje de autopistas, autovías, mayor velocidad de circulación, mayor, digamos, gravedad de los accidentes contra estos animales. Ya por provincias, veis ahí que, bueno, pues no hay ninguna provincia que acumule más del 7% de los accidentes. Hay 3 que destacan un poquito sobre los demás, que es Asturias, León y Valencia, y en definitiva, aproximadamente la cuarta parte de las provincias acumulan la mitad de los accidentes con animales, ¿vale? Normalmente centrado, como veis ahí, en lo que es la parte norte, cornisa norte, junto con el litoral valenciano, mediterráneo, valenciano y catalán, básicamente. En cuanto a las especies, he puesto ahí una distribución por las especies implicadas. La nota de servicio nos va a permitir una mayor disgregación e identificación de los animales. Lo hemos estado haciendo como podíamos y en base al conocimiento y la formación de los operarios, pero he agrupado ahí en 24 tipologías de especies.
de animales en los que se ven involucrados esos 400.000 incidentes, bueno, estos son accidentes en año. Vamos a ver un poco con detalle, perdón que me he pasado. A ver, no sé por qué va al revés esto. Tengo que volver a empezar porque no ha ido bien. Si me la ponéis, por favor, a ver si así ahora. Perdonar. Estos son los animales, la distribución. Bueno, en cuanto a accidentes con víctimas, ahí está representado el mayor porcentaje de animales en que se ven involucrados. Llama la atención los jabalíes, que todos lo tenemos en la cabeza, que es una especie de gran dureza y que un impacto contra él pues puede ocasionar un accidente muy grave, pero también llama la atención los perros en zonas interurbanas que pueden ser domésticos o asilvestrados también, que hay por el monte, ¿no? Y los corzos también un 11%. En cuanto a la concentración de estos accidentes, se ve una cierta acumulación en carreteras. También hay que tener en cuenta la longitud, que se ha analizado. Estamos en un proceso de finalización de un estudio para tratar de homogeneizar a nivel de la red del Estado criterios para poder identificar los tramos donde se acumulan estos accidentes y señalizarlos. Pero la muestra, como he dicho antes, de los accidentes con víctimas es pequeña, por eso hemos hecho una base de datos con las incidencias para poder intentar concretar mejor esos tramos de forma que sea significativa estadísticamente esa identificación. A modo de ejemplo, ya tenemos pues unos análisis de solamente los accidentes con víctimas y algún criterio el que hemos visto, hemos intentado pues marcar una longitud, hemos hecho varios estudios. Al final, un criterio más o menos que acumula casi la mitad de los accidentes con víctimas, pues es el que veis ahí plasmado. Es decir, donde se produzcan 2 o más accidentes en los últimos 5 años con víctimas y que tengan una distancia consecutiva entre accidentes de 5 kilómetros. Esto lo estamos mejorando, como he dicho, con el análisis incluyendo los incidentes, porque esto tiene una cierta relevancia, como veremos, porque tenemos una responsabilidad por la ley de tráfico y de seguridad vial y una responsabilidad patrimonial como el Estado ante este tipo de accidentes. Bueno, como os he adelantado al principio de una transparencia, los incidentes son muchísimo mayores que los accidentes. Esos incidentes que yo llamo pues son o muestras de que ha habido un atropello al lado en la carretera o accidentes con solo daños materiales, etcétera, ¿no? También se denota un incremento en los últimos años y también más o menos la misma proporción que los accidentes con víctimas, que se concentran más en las carreteras convencionales, como no podía ser otra. Las especies de animales, la distribución es diferente, como vais a ver en la siguiente transparencia, pero he plasmado esa tarta simplemente para referenciarlas. He dicho, lo he agrupado en 24 especies, pero hay un montón, ¿eh? Y ahí veis, digamos, en negrita, el porcentaje de los incidentes respecto al total y en verde lo que habíamos visto antes de accidentes. Veis que la distribución es un poco dispar, es decir, los conejos y los gatos, curiosamente, son los que ocasionan más incidentes en nuestras carreteras. Y nuestras carreteras son interurbanas, con lo cual el tema de los gatos, los conejos sí, porque están por todos los lados, pero los conejos llaman mucho la atención, ¿vale? Es verdad que son animales más pequeños que no suelen provocar gravedad en los accidentes, pero tenemos ahí un problema, ¿no? Veis que los jabalíes y los corzos y los ciervos baja mucho el porcentaje de los que tenemos incidentes, pero también. Y después los zorros también. Estamos hablando
que en 5 especies se concentran casi 3/4 partes de los incidentes con animales, que son conejos, gatos, jabalíes, ciervos y perros. Ciervos no, perdón, corzos, ¿vale? Con lo cual es un tema a tener en cuenta y, bueno, pues que tenemos que ir abordando, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, estos porcentajes que suenan, 26%, para que tengáis una cifra de... Es que son 20.000 incidentes con conejos al cabo del año. Los gatos, 17.000 al año. Y después jabalí, zorro y perro, pues otros 19.000 al año. O sea que es un número bastante importante. Ahora, con esta nota de servicio que nos va a conllevar una identificación más exacta, pues podremos definir mejor todos esta casuística. Bueno, vamos a pasar ya rápidamente a la legislación. Tenemos una responsabilidad por la ley de tráfico que de todos los daños que se producen como consecuencia de accidentes o incidentes en la carretera contra animales, al final, aunque hablan del aprovechamiento del titular, o sea, del titular del aprovechamiento cinegético, es decir, de los cotos, y que si ha habido una acción de caza, es decir, una montería previamente, en unas horas y tal, pues los responsables son esos. Al final, como eso es muy difícil, y aconsejo, y creo que además hay que hacerlo, cuando tengamos eso, tengamos que consultar con el organismo competente en medio ambiente para ver si ha habido una cacería en horas previas, para trasladar la responsabilidad a ellos, de acuerdo con la ley. Al final, el titular de la vía nos hacen responsables, al menos patrimonialmente, de los daños contra animales. O por no tener vallado, una carretera convencional es imposible, pero sí hay que mirar, revisar el cerramiento en las autovías, que están en los pliegos y se hace habitualmente, pero sobre todo los jabalíes ozan mucho, y los corzos y los ciervos saltan por las vallas. O ponemos una valla cinegética que es de una altura muy superior, o si no, son francables. Y también nos pueden atribuir la responsabilidad por no tener señalizado aquellos tramos donde hay una alta accidentalidad por colisión. Vamos a ver que con esto que estamos intentando plasmar en esos criterios, pues podemos tener una cierta salvaguarda, porque tenemos señalizados ciertos tramos de una manera un poco heterogénea, y con esto que vamos a, en pocos días o un mes, tener un criterio que salga coherente, ¿no? Claro, también tenemos un problema, que es que nosotros tenemos definido en la 8.1 la señal, la P24, de advertencia de peligros de animales sueltos, en la que, tal como está definida, se han agarrado ahí sentencias judiciales, porque está claro que lo que tenemos que hacer y poner esta señal es donde atravesemos parques o reservas naturales. Pero es que hemos añadido una coletilla que yo pongo aquí en reflexión y en duda, que es los cotos. Pero es que los cotos, casi toda nuestra red está vallada por cotos, con lo cual tendríamos que estar señalizando con la P24, como veis ahí, y que el panel indicativo. O sea, la ley dice que tenemos que poner no solamente la señal, sino el panel indicativo de en qué zona. Con lo cual es un tema complejo. Bueno, en cuanto a las medidas, Álvaro, el subdirector, ha comentado que llevamos mucho tiempo actuando. Y es verdad, no solamente medidas que afectan a la infraestructura, sino también sobre la fauna, como vamos a ver, y quería dar unas pinceladas. En cuanto a las que afectan más a la infraestructura, pues medidas para su integración. Ahí no aparecen los pasos de fauna, lo he metido en la siguiente, pero es igual. Pero las franjas de deforestación o desbroce, quería llamar la atención sobre ello porque son relativamente baratas, siempre que tengamos el espacio del dominio público para hacerlo. Y es muy eficaz, porque hace o permitimos al conductor visualizar el animal, y el animal que visualice las luces del conductor, ¿no? del vehículo. Incluso firme sonoro. Y después otras medidas
que se tratan de actuar más bien sobre la fauna para que no advertirles o disuadirles de que no crucen y no interfieran con el tráfico. Y hemos utilizado reflectores ópticos, sistemas olorosos, orina de lobo para ahuyentar a los animales, ahuyentadores por ultrasonido. Hemos intentado de todo, pero vemos que durante un tiempo son eficaces y después ya no son eficaces. Por lo tanto, nos vamos a esta última parte, y estoy finalizando ya, que son utilizar tecnologías más novedosas, que las tenemos a disposición y que la Dirección General las está utilizando. ¿Cuáles son estas? Veremos a lo largo de estas jornadas algunas de ellas, pero las he dividido en dos tipos. Aquellas realizaciones que tienen por objetivo fundamental proteger las especies de animales protegidos o amenazados, como es el caso del lince, que tenemos experiencias en Córdoba, que se pondrá hoy aquí, se expondrá en Extremadura, etcétera, y no voy a hacer más hincapié. Y después lo que es la protección, de medidas de protección de la fauna en general. Y que estas nuevas tecnologías que tenemos y que estamos implementando, fundamentalmente he puesto ahí 3, que son balizas disuasorias inteligentes, que permiten un balizamiento en determinadas zonas, no son para grandes zonas, porque tienen su coste, como todo, pues tratar de detectar el animal por movimiento o por visualización y tratar de ahuyentar con ultrasonidos, incluso con luminosidad focalizada. También tenemos proyectos que estamos a punto de licitar, de utilizar cámaras termográficas con sistemas de vídeo, con tratamiento de imágenes digital y con advertencia de paneles de mensaje inteligente, ¿no?, que se activan solamente con presencia de él. Y también otro proyecto bastante innovador y bastante interesante que puede dar lugar a una actuación más generalizada, si vemos que funciona, es la utilización de una fibra que se pone en el lateral de las carreteras, que va subterránea y que con unos detectores de vibración detecta la presencia de este tipo de animales que en función de esa vibración se puede graduar para que un conejo o un gato pues no salte, porque si no tendríamos la carretera advirtiendo al conductor de que permanentemente hay presencia de animales, pero sí los animales que pueden hacer un mayor daño ante un choque, un jabalí, un perro, incluso un gato, un lince, y todo esto pues lo estamos implementando. Y ya para finalizar, simplemente decir que sin que las consecuencias sean graves de los accidentes con implicación de animales en la red del Estado, que prácticamente menos del 0,3% de las víctimas se produce, una al año escasamente, que es mucho, pero relativizando este tema, pero que es un problema en aumento y que tenemos que ir atajando. Que los criterios para definir, pues estamos próximamente a concluirlo para que sean representativos estadísticamente y seguir continuando las mejoras con las medidas con estas que he planteado. Y dejo ahí el tema de la posible modificación de la señal de la P24, porque los cotos hoy en día está todo el territorio acotado de caza. Muy amables, gracias. Y en tercer lugar, y para terminar esta primera sesión, don Guillermo Llopis, de la demarcación del Ministerio en Valencia, nos va a hablar sobre las experiencias con la fauna en la conservación y explotación de las carreteras del Estado en la provincia de Valencia. Guillermo. Muchas gracias. Bueno, pues el objetivo de esta charla es contar un poco las experiencias que tenemos desde el punto de vista de conservación y explotación en relación con la fauna en las carreteras de Valencia, ¿no?, como dice el título. Lo he dividido en estos puntos. En primer lugar voy a hablar de la problemática muy sucintamente, porque Roberto ya ha profundizado, yo creo que mucho sobre el tema y no hace falta hablar demasiado más.
Luego hablaré de lo que he diferenciado actuaciones correctivas y actuaciones preventivas, un poco por analogía con el mantenimiento de túneles, ¿no? de mantenimiento correctivo y preventivo. Las actuaciones correctivas serían las que hacemos una vez que se ha producido un accidente, es decir, en el marco de la orden circular 3/2022, y las actuaciones preventivas para tratar de evitar o minimizar que se produzcan accidentes, y finalizaré con una serie de conclusiones. Muy bien, en relación a la problemática, pues en la provincia de Valencia, en los cerca de 800 kilómetros que tenemos de carreteras del Estado en la provincia de Valencia, pues se producen del orden de, como media, unas 3.000 incidencias al año. Cuando hablo de incidencias o incidentes, como comentaba Roberto, fundamentalmente son animales muertos que recogemos en la carretera, ¿no? Más o menos son unas 4 incidencias por kilómetro al año. Y luego quería destacar que el objetivo, desde el punto de vista de la conservación y explotación, el objetivo fundamental es la seguridad vial, ¿no? Entonces, para analizar el problema que supone esto para la seguridad vial, pues fundamentalmente lo que analizamos son todos los accidentes que se producen y luego las incidencias que se producen con animales de un cierto porte, que son los que realmente pueden producir víctimas, ¿no? Pueden dar lugar a un accidente. Pues los que hemos analizado en mayor profundidad son el jabalí, perro, zorro, cabra, oveja, ciervo, corzo y burro, que son los que digamos que tienen una mayor representación en las incidencias de animales grandes. No obstante, también tenemos otro tipo de animales. Esta noticia es del mes pasado, del 4 de enero, que de una colisión que hubo con un toro que se había escapado, que parece que llevaban meses buscando en la A7 en Valencia. O sea que hay accidentes, la mujer milagrosamente, como dice la noticia, salvó la vida. Y aquí he representado pues, la tendencia de los accidentes. La línea de arriba es la que interesa, digamos que es la acumulada de la provincia. Abajo tenemos por carretera. Vemos que básicamente que hay mucha variación en los accidentes. Al final los accidentes con animales pues, es un fenómeno estocástico, ¿no? Y como todo fenómeno estocástico pues tiene una variación estadística de un año a otro. Pero sí que se observa esto va desde el 2016 al 2022, se observa una cierta tendencia ascendente tras la pandemia, ¿no? Esos serían los accidentes. Aquí clasificándolo por animales, básicamente lo interesante de aquí es que como decía Roberto, pues el jabalí tiene una predominancia muy importante, seguido del perro, pero fundamentalmente el jabalí, ¿no? Y luego lo que son las incidencias, que al final son, pues más o menos las cifras son similares a las que comentaba Roberto, un 90% del total, o sea, los accidentes representan un 10% solo, pues también se observa esa curva, ¿no? Ascendente a partir del 20, 21 y 22, justamente coincidiendo con la pandemia, ¿no? Que ha subido el número de incidencias, analizando exclusivamente los animales grandes, que son los que entendemos que pueden dar lugar a un accidente, ¿no? Y en el análisis por especies tenemos el jabalí y luego también el perro, o sea que hay muchas incidencias con perros, muchos perros muertos que se recogen en las carreteras. Y luego una última gráfica que me parece muy interesante es simplemente analizando 3 tipos de animales que son con los que más incidencias se producen, de estos grandes que hemos dicho, el jabalí, el perro y el zorro. La azul es la del jabalí. Veis el incremento tan increíble que ha sufrido desde la pandemia, que estábamos hablando de entre unos 100 incidentes al año, hemos pasado a 300 en 3 años. O sea, se ha triplicado en la provincia de Valencia el número de incidentes con jabalís. Esta problemática del aumento de la población de jabalís no afecta exclusivamente a la conservación de carreteras. Aquí os he traído un par de ejemplos. El de la izquierda es un anuncio en el tablón de anuncios, digamos, del Ayuntamiento de Oliva, el Facebook, en el que anuncian que van a hacer una batida en una determinada zona de Oliva para acabar con los jabalís. Y el de la derecha es un escrito del Ayuntamiento de Gandía en el que nos comunican que han licitado un contrato de servicios para fijar unas ¿cómo le llaman? Unas jaulas o cajas trampa, básicamente para reducir la población de jabalís, porque supone un problema también para ellos, ¿no? Porque están produciendo daños en las fincas y demás.
De hecho, tenemos una especie nueva de jabalí, ¿no? que es lo que llaman el cerdolí, que se mezcla el jabalí con el cerdo vietnamita. Se ve que había mucha gente que tenía cerdos vietnamitas como animal de compañía y ahora los han dejado en libertad y ahora han criado y tenemos ahí una población increíble y gente que les alimenta y tal, como los gatos. Este problema del jabalí entiendo que no es un problema aislado de la provincia de Valencia, porque en el proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Circulación en materia de señalización de tráfico, que estuvo sometido a información pública en octubre del 2022, fue sometido a información pública, pues se introduce o se propone una señal específica para el paso de animales en libertad, pero con predominancia de jabalís, esa que veis ahí. Con lo cual entiendo que es un problema generalizado en toda España, ¿no? Y luego, con respecto a las actuaciones correctivas, es decir, qué es lo que hacemos cuando hay animales atropellados en carretera, bueno, decir que como todas las provincias entiendo que estamos digiriendo la nota de servicio, que es muy completa y que estamos tratando de digerir, a ver cómo la ponemos en la aplicación. Yo voy a contar así un poco lo que estamos haciendo, unas pinceladas de lo que estamos haciendo, pero vamos, sin entrar en mucho detalle. Al final, cuando tenemos un animal muerto, ¿qué es lo que pasa? Pues recibimos el aviso por comunicaciones del sector, que avisa al equipo de vigilancia que está trabajando en ese momento, y el equipo de vigilancia acude al sitio pues, con su furgón, con su flecha y demás, para en el arcén, señaliza en el caso de que haya que hacer un corte de carril o un corte de arcén o lo que sea, pues pone la señalización y el balizamiento que corresponda, retiran el animal fuera de la calzada y lo identifican. Ahora con esta nueva, digamos, la nota de servicio, pues requerirá la identificación del animal en ese momento. Y aquí lo que nos dice la nota de servicio es que tenemos que avisar al organismo competente o al propietario para que realice la carga y el transporte del animal. En el caso de que la empresa esté registrada como transportista Sandas, pues lo podría hacer la misma empresa de conservación. Nosotros, de los 6 sectores de conservación que tenemos en Valencia, hay uno que una empresa de adjudicataria, digamos una empresa contratista que está registrada como transportista Sandas y también el almacenamiento Sandas en el sector. Hago referencia aquí, se puede hacer en el caso de que esa empresa sea transportista Sandas, pues puede hacer el transporte al centro COES, como ha comentado María, o si no, pues avisar al gestor o al organismo o al propietario o lo que corresponda, ¿no? Hago la referencia aquí a la zona de difícil acceso porque la norma abre la puerta con el tema de la zona de difícil acceso. Yo creo que al final eso que es un tema excepcional, pues igual en algunos sitios acaba siendo la norma, ¿no? Porque las carreteras son zonas de difícil acceso, todas las carreteras, hacer un corte en una carretera es muy complejo. Yo no acabo de ver lo de que los propietarios de un perro tengan que ir a un corte de una carretera con tráfico abierto y demás y le tengamos que hacer el corte para que vean el animal. Yo creo que sería más práctico trasladarlo al centro COEX y que el propietario pues acudiera al centro COEX y pudiera ver ahí el animal, pero bueno, veremos a ver cómo se va implantando poco a poco y cómo se desarrolla en la práctica pero bueno, por lo menos tenemos esa puerta de la zona de difícil acceso que nos da pie a hacer ese procedimiento de traslado al centro COEX, aparte para que no tengamos que ir 2 veces al sitio, ¿no? Que la vigilancia no tenga que ir 2 veces, uno para identificarlo y luego otra vez cuando el propietario nos diga que puede ir. Y luego la identificación del animal, que también pues, requiere una formación que poco a poco pues, habrá que ir dando, ¿no? Y luego si la empresa de conservación es transportista Sandas, pues entonces lo transporta al centro COEX, se coloca en el congelador y se almacena hasta que venga el gestor o el organismo o el propietario quien corresponda. Esto es un poco lo que estamos haciendo. Aquí hay algunos ejemplos en el sector V5, cómo lo tienen instalado, que han puesto un sistema de poleas y demás, y también en los congeladores que tienen en la base con un sistema de poleas, porque al final pues, los animales pesan lo suyo. Y eso con lo que respecta a las actuaciones correctivas. Luego quería hablaros también de lo que he llamado yo actuaciones preventivas, siempre hablando en el marco de la conservación y explotación de carreteras, es decir, los contratos de conservación integral y contratos menores de obras, lo que nosotros llamamos gestión directa. Al final,
Pues voy a dar una pequeña pincelada a las principales actuaciones que son las mismas en todos lados, pues señalización, cerramiento, disuasores de fauna y pasos de fauna en la perspectiva de la conservación. Con lo respecto a la señalización, como también ha mencionado Roberto, pues tenemos el Real Decreto 6/2015, ¿no?, de la Ley de Tráfico, que en la disposición adicional séptima nos dice que la responsabilidad de quién es el responsable en el caso de accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas. Pues aquí tenemos que con carácter general es el conductor, en el caso de que sea consecuencia directa de una acción de caza puede ser el titular del aprovechamiento cinegético, y el titular de la vía cuándo puede ser responsable, es decir, cuando yo creo que entiendo que como gestores de las carreteras, de la conservación de las carreteras, pues nos tenemos que preocupar en primer lugar de que no incurramos en responsabilidad, ¿no?, por no hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que nos dice la Ley de Tráfico? Pues dice que en relación con la señalización, no disponer de señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión con los mismos. Ya tenemos un criterio, ¿no? Pues tenemos que colocar las señales en donde tenemos más accidentes. Es un criterio, nos vamos al catálogo de señales de circulación, la P24 es la señal que corresponde colocar, peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad. Falta definir qué es alta accidentalidad y qué es frecuentemente, que no está definido, pero bueno, siempre podemos establecer un criterio cada uno, ¿no? En aras de establecer ese criterio, pues en la provincia de Valencia llevamos tiempo pues analizando este tema para tratar de definir un criterio en el cual homogéneo en la definición, digamos, para colocar la señalización, ¿dónde colocamos las P24, ¿no? Hemos colocado, al final he hecho aquí un pantallazo de unas capas que tenemos en el Google Earth georreferenciadas con los accidentes. Aquí se ve un poquito más cerca, cuanto más oscuro es que tenemos un mayor número de accidentes en ese periodo, ¿no? Y básicamente pues en las carreteras donde más accidentes tenemos, pues la 330 en el norte, en el sur, la 332, la P7, ¿no?, en la zona de Oliva, Gandía, donde veíamos esos escritos de los ayuntamientos. Bueno, pues con ese criterio ya nos da una idea con ese criterio ya nos daría una idea de dónde tendríamos que colocar la señalización, ¿no? Nos dicen, entramos con donde tengamos más accidentes, pues ya sabemos dónde tenemos los accidentes, pues ya sabemos dónde tendríamos que colocar. Pero, como comentaba Roberto, en la norma 8.1 IC de señalización vertical también regula algo sobre el tema de la P24 y nos dice: la posible presencia de animales sueltos al atravesar la carretera, cotos, reservas, parques nacionales, se advertirá mediante la señal P24. Pues ya sabemos que además de las zonas de alta accidentalidad lo tenemos que colocar cuando la carretera atraviese cotos, reservas y parques nacionales. Vamos a consultar dónde tenemos en la provincia de Valencia cotos. Toda la zona que veis en verde sería cotos. La zona que es más clarita serían reservas naturales. Con lo cual, pues si le hiciéramos caso, pues tendríamos que colocar en el 90% de la red, tendríamos que colocar la P24, con lo cual perdería la función de una señalización que quiere avisar a los usuarios, ¿no? Entonces, lo primero sería, entiendo yo, que eliminar esa obligación de señalizar en los cotos, que es prácticamente en toda la red. Finalmente, esa es un poco la imagen. Esto también es una captura, digamos, de las capas que tenemos en el Google Earth, pues donde no sé si aquí se puede, en esta zona, lo que decía, la 330 al norte, al sur, y esta zona de aquí, que es la 332 y la P7, ¿no? Y luego pues algunas dispersas en toda la zona, digamos, del área metropolitana de Valencia, y la A3 en la zona más próxima a Valencia, pues tenemos menos problemáticos y no están señalizadas, ¿no? Ese es un poco el criterio que está establecido, pero que sería necesario un criterio homogéneo, porque nosotros igual podemos decir que a partir de 3 accidentes al año es alta accidentalidad, y en la provincia de al lado pues dicen que no, que son a partir de 5 o de 25, con lo cual eso sería bueno tener un criterio común para toda España con respecto a dónde tenemos que poner la P24. Con respecto al cerramiento perimetral, ¿qué es lo que dice la Ley de Tráfico? ¿En qué casos podemos incurrir en responsabilidad? Dice, el caso de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, ¿no? No sabemos qué plazo, pero tenemos que repararla en plazo.
¿Qué es lo que dice respecto al cerramiento perimetral en la Ley de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras vigente? Pues no establecen la obligación de que las carreteras requieran un cerramiento perimetral, ¿no? No obstante, lo habitual es que en autopistas y autovías sí que exista un cerramiento perimetral, en carreteras convencionales no. Pero en el caso de que exista, en el caso de que en un determinado tramo dispongamos de cerramiento, nos obliga, esa ley de tráfico nos obliga a mantenerlo, ¿no? Y luego el reglamento, o sea, el proyecto de Real Decreto por el que se aprobará el Reglamento General de Carreteras, han metido un artículo, el artículo 113.15, un poco en respuesta a la ley de tráfico, ¿no? Al final nos vamos respondiendo los organismos a través de la legislación que aprobamos, y entonces aquí dice: la Dirección General de Carreteras podrá instalar cerramientos en las márgenes de las carreteras cuya función exclusiva será impedir el acceso a la vía por lugares no autorizados a las personas y vehículos. Es decir, el cerramiento que ponemos no tiene por objeto que los animales no pasen, con lo cual, en el caso de que esté mal, no es culpa nuestra. Le estamos diciendo, o le estaremos diciendo cuando se apruebe a la sociedad y a la Dirección General de Tráfico. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica desde el punto de vista de la conservación? Pues en autopistas y autovías pues tenemos un cerramiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues una inspección periódica y reparación del mallado. Es una operación que requiere mucho tiempo, porque estamos hablando de muchos kilómetros de autopistas y autovías que tienen su perímetro mallado. Lo que sí, y al final el intervalo, ese periódico, pues depende un poco de hasta donde lleguemos, ¿no? Dentro con la gente de conservación que tenemos. Lo que sí que hacemos es, después de cada accidente, revisar y reparar, en su caso, la malla en la proximidad del accidente, pues porque ahí siempre puede haber una reclamación patrimonial y es importante el revisar si ha podido ser un problema nuestro, ¿no? El problema de los accesos, que al final podemos tener el mallado perfecto, pero por los accesos es muy difícil evitar que se te cuelen los animales. Y luego el tema de que además tenemos que mantener la malla de cerramiento libre de vegetación, que también requiere pues unas actuaciones periódicas. Aquí, por ejemplo, esto es en la AP7, que cuando se finalizó la concesión, pues ahí, bueno, y tenemos todavía muchos tramos de malla de cerramiento que no sabemos si existe o no, porque hay una zarza de varios metros de altura y de anchura, y entendemos que por ahí dentro de las zarzas pues estarán la malla, y poco a poco vamos liberando y vamos abriendo, y entonces claro, cuando haces eso, pues la malla la destrozas completamente y la tienes que reponer, pero claro que tienes que hacer esa actuación periódica de limpieza de la vegetación para que no se te coma la vegetación la malla de cerramiento. En las carreteras convencionales el vallado genera la obligación posterior de mantenerlo, porque no tenemos que tener vallado, pero si lo tenemos que mantener, lógicamente, por el tema de la responsabilidad patrimonial. Lógicamente, entramos que tenemos muchos accesos a la carretera, pues es que no lo podemos poner un vallado porque vamos a tener 1000 entradas, ¿no? Por donde pueden colarse los animales. Y luego la posibilidad de poner pasos canadienses, si el número de accesos es reducido. Aquí tenemos un ejemplo de un paso canadiense en la Nacional 330 que hemos vallado un tramo y hemos colocado algún paso canadiense. Esto es un ejemplo. Esto es otro ejemplo, digamos en paralelo, ¿no? Con el camino paralelo y los pasos canadienses así, en lugar de perpendicular. Con lo cual ahí por lo menos los ungulados sabes que se supone que por ahí no van a pasar, ¿no? Y entonces hace un efecto el tema del vallado. Disuasores de fauna, otro elemento, digamos, a colocar son los disuasores de fauna. Tenemos los disuasores, los que hemos empleado en Valencia, disuasores de fauna visuales, que son estos cacharritos que tenemos aquí, que se supone que reflejan la luz del faro del vehículo hacia los laterales. Entonces los animales al deslumbrarse y tal, pues se tienen que asustar y no cruzar la carretera. Las principales ventajas de estos disuasores de fauna es que son muy fáciles de colocar. Los colocamos en los hitos de arista o los colocamos en los postes de señalización. Son baratos, con lo cual pues hemos colocado al final muchos, ¿no? El principal inconveniente es que no sirven, o sea, no hacen su función. Pero no se puede pedir todo.
No, vamos a ver, son poco efectivos si tú lo colocas de forma general. Tú colocas un tramo muy grande, estos aparatitos, el animal la primera, la segunda vez, pues igual se asusta, pero si tiene que cruzar, pues es que tiene que cruzar, al final va a cruzar, porque si tiene al otro lado una fuente de agua o lo que sea, pues al final cruzará. De forma igual, más acotada y complementaria de otras medidas, pues igual pueden tener una cierta utilidad. Disuasores de fauna olfativos, este estamos empleando, este es el producto comercial que estamos empleando en algunos tramos en las 330, pasa un poco lo mismo, si en el pasado se utilizaban en plan de un tramo muy largo, pues para que no pasen, pues colocamos toda una barrera olfativa y al final pues el animal pues tiene que pasar, porque claro, pues al final la primera no tal, pero se acostumbra y el animal tiene que pasar. Otra cosa es que lo utilices como medida, digamos, para conducirlos hacia el sitio donde tú consideras que deben de pasar. Entonces, así como esa medida, la historia es que el fabricante dice que hay que aplicar el producto cada 1 o 2 meses, con lo cual requiere un trabajo de mantenimiento importante. Pero de esa forma sí que puede tener una cierta efectividad. Y por último, el tema de pasos de fauna en lo que afecta a la conservación y explotación, pues fundamentalmente, bueno, en Valencia no tenemos pasos de fauna exclusivos, digamos, de animales, pues al final son pues, las obras de drenaje transversal o los pasos existentes, ¿no? Y lo que hacemos desde conservación o lo que tenemos que hacer es que por lo menos estén limpios para que los animales puedan pasar, que no estén llenos, y bueno, y para que hagan su función de drenaje. Y luego, por último, os quería hablar de una experiencia que hemos implantado recientemente en la 330, lo que hemos llamado paso de fauna a nivel, que probablemente lo conoceréis de otros sitios. Nosotros nos lo hemos copiado de la Junta de Castilla y León, porque eso al final yo creo que lo que hay que hacer es copiar unos de otros lo que funciona, ¿no? Básicamente consiste en vallar un tramo de carretera en el que tienes especialmente problema con animales. Tiene que ser un tramo de carretera aplicado en carreteras convencionales con pocos accesos. Tú vallas un tramo de carretera en ambos márgenes y dejas un tramo libre sin vallar para que crucen los animales por ese tramo, ¿no? Entonces, lógicamente el tramo libre que dejas debe de ser en una zona con una buena visibilidad, en recta y demás, y lo que se hace es disponer unos sensores que en el momento que el animal cruza ese tramo libre, pues lo detecta y tenemos una señalización con luminosa variable que se activa avisando al conductor de que hay un animal en calzada, ¿no? Con lo cual el conductor, que tiene buena visibilidad, pues ve al animal y frenará o adaptará su velocidad para que dejarle cruzar y no colisionar con él. Esas son las señales que hemos colocado. Ahí a la izquierda se ve el tramo vallado. La señal la tenemos a unos 150 metros del tramo que está abierto. Aquí es el tramo, digamos, que está abierto, ¿no? Este tramo de aquí, aquí se acaba el vallado y aquí en esos postes verticales, pues tenemos, aquí hemos puesto este dispositivo, ¿no? que junto con un láser con el otro lado, y entonces en el momento que cruza, pues lo detecta y la señal se activa. Y bueno, la otra foto es simplemente la tierra batida, que es habitual, indica que por ahí pasan jabalíes. Decir que llevamos poco tiempo aplicando, pero vamos, entendemos que está funcionando bien, aunque no tenemos un recorrido suficiente como para poder analizar la accidentalidad. Y nada, me dicen ya que me paso. Simplemente como conclusiones, bueno, que los atropellos de animales, lo que comentaba Roberto, suponen, bueno, en el caso de la provincia de Valencia, pues en los datos, en los años analizados, en torno al 8% de los accidentes en la provincia, pero solamente el 1% de las víctimas, que los jabalíes tienen una importancia enorme, en torno al 70% de los accidentes, y el dato tan relevante que he comentado, de que se ha triplicado el número de incidencias con jabalíes, ¿no? De las colisiones con jabalíes desde la pandemia. Y con respecto a las actuaciones correctivas, pues el tema de la zona de difícil acceso, ¿no? Que entiendo que es una vía para al final hacer una posibilidad alternativa a tener que llamar al propietario y que vaya ahí a hacerle un corte específico y demás. Y con respecto a las actuaciones preventivas, simplemente recordar la necesidad de instrucciones sobre dónde colocar la P24 y de corrección de
la 8.1 en lo que respecta al tema de cotos. El cerramiento, con respecto al cerramiento en autopistas y autovías, pues el problema de la entrada por los enlaces y el carreteras convencionales que no se puede aplicar si tienes muchos accesos. Los disuasores de fauna que aplicados con carácter general no son muy efectivos, y los pasos de fauna, pues la experiencia positiva que he contado del paso de fauna a nivel que hemos denominado. Y simplemente agradecer a todos los compañeros, a todos los ingenieros del área de conservación y explotación que trabajamos entre estas labores de conservación y explotación, a Javier Soler, a mi jefe, Jacobo Madurga, Benjamín Hernández, a Rosa Esteban, Roberto Arjona, a Pablo de Julián y a Juan Antonio Romero su trabajo, que de alguna forma estoy exponiendo yo aquí. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues como decía antes, abrimos coloquio. Preguntas. Sí, a Guillermo Llopis le quisiera preguntar, estos pasos canadienses de los que has mostrado fotografías, ¿están en caminos de responsabilidad de quién? ¿Y os han autorizado a poner los no, creo que vamos a ver. En general, actuamos o dentro del dominio público o se comunica, pero no una autorización como tal formal, creo que no tenemos. No tenéis. Pero sí comunicación en cualquier caso. Vale. Después también te quisiera comentar el caso que has puesto de la zona habilitada para paso en Castilla y León. Yo lo he visitado, está cerca de Osorno, y bueno, en la fotografía que has mostrado ha habido una cosa que me ha gustado más que la que se ejecutó en Castilla y León, y es que ahí el detector láser se colocó justo al borde del arcén, con lo cual yo aparqué mi coche y constantemente estaba anunciando el paso de animales, ¿no? Con lo cual, y veo ahí en la fotografía que lo habéis colocado en una zona que no es posible dejar un vehículo o tal, ¿eh? Y después también otro problema que vi en esa zona es que la zona vallada tenía mucha longitud, con lo cual el animal puede ser que se meta en la carretera, pero se desplace hacia la zona vallada y no sepa salir, con lo cual el peligro es mayor, porque el animal en un momento dado se vuelve loco si no sabe salir de la carretera. ¿Vale? Gracias. Y después a Roberto, la señal de AP24, yo creo que es muy importante poner un cartel complementario de la longitud que afecta a la zona de animales, porque vamos, yo en concreto tengo una sentencia judicial que el conductor le ganó al Ministerio la reclamación de daños porque la juez argumentaba que el paso que la señal afectaba exclusivamente a la zona donde estaba colocada. Si el accidente se produjo a unos 200 metros y la juez que consideró que no, que esa señal ya no cubría a esa distancia, que cubría solamente el punto exacto donde estaba colocada la señal, con lo cual a nosotros nos obligó pues, a empezar a colocar paneles complementarios. Sí, hay sentencias variopintas, incluso con la indicación de la P24 con el cartel complementario que se debe poner, y además lo exige así la legislación, pues ha fallado en contra del Ministerio como responsable patrimonial, porque argumentan ahí jurídicamente que aunque ha actuado, bueno, una sentencia que estoy recordando, que la he repasado un poquito para esta jornada cuando preparé esto, era de Asturias, y según ibas leyendo digo, pues está señalizado, se les ha indicado por qué se ha señalizado esta zona, que eran zonas de qué criterios se podían, se seguía allí, al menos en Asturias, ¿no? Y está todo correcto, de acuerdo con eso, pero al final fallaba que había que responsabilidad patrimonial al Ministerio. Pero sí, la señal debe ir con la complementaria, ¿vale? Es que así viene la norma, además. Por eso nosotros estamos tratando de
claro, buscar un equilibrio entre identificar aquellos tramos donde más accidentes con incidentes graves se puedan localizar en tramos relativamente limitados, porque si no tendríamos que extenderlo todo y de una forma homogénea, por lo menos porque al Ministerio también nos han reclamado ya compañías de seguro, jueces, para ver qué criterio seguimos, y no seguimos un criterio homogéneo hasta ahora, y estamos tratando de hacer esa identificación, pues igual que hacemos con los TCAs, que ya los tenemos identificados, y un procedimiento arreglado y ya está, y después ya que los jueces hagan lo que consideren. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues si no, ¿sí? Sí, yo quería preguntar, vamos a ver, los procedimientos que regula la nota de servicio indican que tiene que intervenir la comunidad autónoma, los agentes medioambientales, etcétera. La experiencia que tenemos en la unidad de carreteras de Ciudad Real es que suelen inhibirse casi siempre en estas cosas, pues alegando desconocimiento o alegando que tienen falta de recursos, etcétera. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿tienen conocimiento las comunidades autónomas de que tienen que implicarse en estos procedimientos que regula la nota de servicio? Gracias. A ver, la competencia es de las comunidades autónomas, entonces entiendo, no hemos hablado con las comunidades autónomas, pero entiendo que cada unidad de carreteras debería gestionarlo con la suya. Y, o sea, la nota de servicio dice cumple la normativa. Sí, bueno, lo mío más que una pregunta es una aclaración. Ahora mismo las prácticas de los servicios de conservación son las que son muy variadas, y precisamente es uno de los motivos que nos llevó a redactar la nota de servicio. Pero ahora bien, se ha incluido las zonas de difícil acceso como caso excepcional, buscando eso, que sea una excepción, porque nuestra competencia es retirar el animal de la calzada, y liga un poco con lo que decía en Ciudad Real. La recogida, desde luego, no es competencia nuestra. Es decir, que queda como una excepción, y eso yo creo que tiene que quedar claro, simplemente eso. Hola, buenos días. Soy Jordi Maes de Pavasal, soy jefe COES del sector V1, y quería daros un poco la visión de jefe COES, que además compartí porque yo estuve en el grupo de trabajo que ha comentado antes Pablo Sáez. El problema, como todos sabéis, es llevar eso luego a la práctica con los trabajadores de las conservaciones, por tema de formación y por tema de derechos laborales. A día de hoy tienen unos derechos laborales que, si aplicamos la norma dentro de 6 meses, les vamos a decir que tienen otros derechos, otras obligaciones, y eso va a ser complicado. En nuestro caso, nosotros lo estamos gestionando, como ha dicho Guillermo, es decir, notificamos, vienen, recogen, muchos ayuntamientos lo hacen, hay otros muchos que no lo hacen, y en esos casos lo que hacemos es, con una empresa externa, directamente va al sitio, lo recoge y se lo lleva. Y creo que eso se debería dejar constancia, o bien en la nota de servicio o bien en los pliegos, porque he visto que los nuevos pliegos ponen que la obligatoriedad de la empresa en inscribirse como Sandage y la obligatoriedad de la empresa en tener todos los medios, cuando a lo mejor en determinadas zonas de España, hay otras que no, por lejanía o lo que sea, pero hay otras zonas de España que sí que podemos directamente contratarlo con una empresa externa y no entrar en ese conflicto laboral con nuestros trabajadores. Y eso entiendo que se debería tener en cuenta, tanto en los pliegos como a lo mejor en la nota de servicio. Bueno, en los pliegos se ha cambiado. Antes sí que se ponía que tenía que ser transportista Sandage y llevarse los animales, y ahora lo que se pone es que se va a cumplir la nota de servicio, que no es lo mismo. Y lo de llevarse los animales, como dice Paula, es una situación excepcional. O sea, el procedimiento normal no es ese. Bueno, la última, que si no, nos vamos directamente al desayuno.
Sí, buenos días. Referente a los cerramientos, a la hora de realizar las obras, si utilizamos las prescripciones técnicas del documento del Ministerio de Medio Ambiente, donde se utilizan unas prescripciones de obra civil y se siguen realizando ese tipo de obras, que por ejemplo, sí son totalmente franqueables para jabalí, ya que si el 40% de los accidentes son en vías valladas. Mi pregunta es, ¿existen técnicos especializados en fauna como el jabalí que determinen si el cerramiento es infranqueable o no? Buena pregunta. Es que no se ha entendido muy bien. Si existen técnicos. Sí, si existen técnicos especializados en fauna, como especies como el jabalí, que puedan determinar si el vallado cumple con su función de infranqueabilidad y así poder evitar la entrada de animales en la vía. Que yo sepa, no. Lo que se vende y se comercializa son un tipo de vallas que se le denominan cinegéticas, sobre todo por la altura, y que tienen un poco más más reforzada y que se tienen que hincar, pues no sé si son medio metro, una cosa, en el terreno. Aún así, la experiencia demuestra que hay animales que todavía las franquean. Sí, pero como me dices, porque no hay técnicos especializados que supervisen ese tipo de cerramiento y puedan determinar si cumple con esa función o no. Porque todos conocemos que existen cotos de caza, por ejemplo, que en su interior hay gran abundancia de especies y tienen una valla infranqueable. Y si esta valla la aplicamos en carreteras, evitaremos que puedan cruzarlas. Hay recomendaciones, ¿no? Como nos hablarán luego posteriormente. Y al final hay tipologías de vallados y, como decía Roberto, pues el problema, por ejemplo, con el jabalí es que escarba, ¿no? Y entonces pues le tienes que poner lo que llamamos un babero, ¿no? a la malla que venga enterrado o bien doblado para intentar reducir esa probabilidad de que la posibilidad de que lo franqueen, pero que venga un técnico y te diga, como el marcado CE, no, esto cumple FETEN, hoy en día no existe, porque no hay ese marcado C de la malla de cerramiento que te diga que se ha realizado correctamente, hasta donde yo sé. Al final es una experiencia que se va mejorando, ¿no? Y luego también tienes que tener en cuenta que estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros de malla de cerramiento. No estamos hablando de una zona acotada donde tú puedas tener una serie de animales y ya está. Estamos hablando de muchos miles de kilómetros. Con lo cual pues hacemos desde conservación lo que buenamente podemos y llegamos hasta donde llegamos, porque solamente hacer un recorrido de revisar la malla de cerramiento, yo que sé, en un sector habitual que tenga igual 150 kilómetros de carretera, pues estás hablando de autovía, pues estamos hablando de 300 kilómetros de malla de cerramiento, ¿no? En un sector de carreteras. Pues son muchos kilómetros y es complejo, ¿no? El hacer esa labor. Sí, perdón, lo último ya. Pues precisamente por el tema de que son muchos kilómetros de vía los que hay que proteger, igual habría que empezar a ver las prescripciones técnicas de ese documento oficial y ver si se pueden hacer algunas correcciones, alguna mejora, para que sea destinado más el vallado a tema cinegético y no tenga unas prescripciones más de un vallado civil. De todas maneras, el vallado cinegético, que sí es mucho más eficaz, por eso se le denomina así, para impedir el paso de ciertos animales, hay que decir que en las fincas, como tú has comentado, que tienen animales en cautividad, porque están cercadas, tienen un mantenimiento también periódico, ¿eh?